Más allá de la muerte, primera parte. No me mueve, Señor, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tu amor en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, que aunque no hubiera infierno, te temiera. Es bueno saber que dentro de este planeta existe un universo paralelo, regiones de una cuarta dimensión donde viven los difuntos. Tal mundo aparentemente invisible interfiere con el nuestro sin confundirse. Por encima de este mundo de 3 dimensiones existen varias dimensiones superiores. Bajo esta zona tridimensional existen también varias infradimensiones de tipo mineral sumergido. El rayo de la muerte reduce al llamado hombre a una simple quinta esencia molecular, así como una tonelada de flores puede reducirse a una simple gota de perfume esencial. Este rayo conecta la muerte con la concepción. Los dos extremos se tocan. Dos cosas van al sepulcro. La primera es el cuerpo físico, la segunda es la personalidad humana. La personalidad se forma durante los primeros 7 años de la infancia y se robustece con las experiencias. A veces la personalidad deambula por el cementerio, otra sale del sepulcro cuando sus dolientes lo visitan y le llevan flores, pero poco a poco la personalidad se va desintegrando. El cuerpo vital no entra al sepulcro, el cuerpo vital flota cerca del sepulcro y se va desintegrando lentamente conforme el cadáver se va desintegrando. Al sepulcro solo entra el cadáver y la personalidad del fallecido. Los fantasmas de los fallecidos viven en la quinta dimensión. Esta es la eternidad. Largo, ancho y alto forman las 3 dimensiones del mundo celular. El tiempo es la cuarta dimensión, la eternidad la quinta dimensión, y aquello que está más allá de la eternidad del tiempo corresponde a la sexta dimensión. En el momento de la muerte y durante los 3 días y medio siguientes a la muerte, nuestra conciencia y nuestro juicio interno son liberados. El libro tibetano de los muertos dice: has estado en un desmayo durante los últimos 3 días y medio. Tan pronto como te recobres de este desmayo, tendrás el pensamiento. El juicio final divide a los desencarnados en 3 grupos. Primero, los que reencarnan inmediatamente. Segundo, los que suben a los estados paradisíacos y celestes y que retornarán mucho tiempo después. Y tercero, los que entran al reino mineral inferior. El libro tibetano de los muertos dice: tu cuerpo presente, siendo un cuerpo de deseo, no es un cuerpo de materia grosera. Así que ahora tú tienes el poder de atravesar cualquier masa de rocas, colinas, peñascos, tierra y casas, y el monte Meru mismo, sin encontrar obstáculos. La leyenda de Zoroastro dice: todo aquel cuyas buenas obras excedan 3 gramos a su pecado va al cielo, todo aquel cuyo pecado es mayor al infierno, en tanto que aquel en que ambos sean iguales permanece en el Amikistán hasta el cuerpo futuro o resurrección. El alma de los difuntos continúa en las dimensiones superiores de la naturaleza. Esto significa de hecho que los desencarnados pueden ver el sol, la luna, las estrellas, los ríos, los valles, las montañas, lo mismo que nosotros, pero en forma más espléndida. Dentro del interior de la tierra existe el fuego y el agua. Las almas fracasadas se identifican con estos elementos de la naturaleza y sufren. Mas el fuego no puede quemarlas, ni el agua ahogarlas, porque las almas son incorpóreas, sutiles.
Mirado desde otro ángulo, este asunto de las llamas, quiero decir que tales flamas o candelas simbolizan nuestras pasiones animales. El libro tibetano de los muertos añade: el que cae ahí tendrá que sufrir padecimientos insoportables y donde no hay tiempo cierto de escapar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 25, dice: y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Parafraseando al Dante diremos: poeta, te requiero, condúceme al más allá, para que vea la puerta de San Pedro y a los desolados que allí habitan. El mismo Dante confiesa haber abandonado el camino recto. Su regreso a él no fue fácil, sin embargo, ayudado por las fuerzas internas de su real ser, trascendió la miseria humana. Dejó un legado valiosísimo para la humanidad, un testimonio crístico para orientar a las almas. El infierno, el purgatorio y el paraíso suman 100 cantos descriptivos de su experiencia mística. La Divina Comedia es un admirable tratado de filosofía, teología, astronomía, mitología y moral, no como datos del pasado, sino como apertura al porvenir y un presagio para el futuro. Habiendo hallado al maestro Virgilio, que le guiará por los mundos internos, Dante solicita al poeta: mira si mi virtud es bastante fuerte antes de aventurarme en tan profundo pasaje. 3 mujeres velan por el iniciado, que en vida será testigo de la realidad de los mundos internos. La primera es la Madre Divina, quien mitiga el duro juicio de la justicia divina. La segunda es Lucía, o Pistisofía, que se conmueve en su lugar. Y la tercera es Beatriz, o Alma Divina. Maestro e iniciado, acercándose a las puertas del infierno, ven un letrero que dice así: por mí se va a la ciudad del llanto, la justicia animó a mi sublime arquitecto. Oh vosotros que entráis, abandonad toda esperanza. El descenso a los infiernos va precedido de la venia del barquero Carón, dueño del Aqueronte, por donde nunca pasa un alma pura. Carón se extraña y se enfada incluso ante la presencia del iniciado. Se adentran en el limbo, que representa todas las cavernas de la tierra. Allí se encuentran todos los que no trabajaron con sus aguas. Estos no esperan morir, dice. El mundo no conserva ningún recuerdo suyo. La misericordia y la justicia lo desdeñan. El primer círculo representa al limbo. No solo van a los infiernos las almas perdidas, sino todo aquel que, pudiendo hacer algo con sus vidas, pierden el tiempo lamentablemente. Almas tristes que no supieron hacer nada por sí mismos ni por los demás. En la confesión negativa egipcia se describe claramente la responsabilidad de las almas que jamás obstruyeron las aguas cuando debían correr. Dante sabe que estas son las aguas seminales. En la religión católica se les llama los no bautizados, porque jamás llevaron el agua a sus cerebros. Las almas tibias e inertes son lanzadas del seno del cielo. Cabe aquí destacar con entera claridad meridiana la tremenda realidad de las 108 existencias que se le asignan a toda esencia viviente, a todo principio anímico divinal. Si no son aprovechadas, el alma debe ingresar en el Tártarus. Allá encontró el Dante a Esaú, que vendió su primogenitura por su semilla sagrada, alegorizada en el plato de lentejas. Allí místicos equivocados, sublimes faquires, sacerdotes de muchos cultos, que jamás aceptaron la transmutación alquímica. El primer círculo infernal se corresponde con la luna.
está gobernado por 96 leyes. Ha sido esculpido en las catedrales. La luna y su mecánica atrae y lleva a los muertos. La luna con su hipnotismo utiliza la energía humana para las leyes involutivas y evolutivas. El segundo círculo infernal se relaciona con la esfera de Mercurio. Minos le advierte a Dante: mira cómo entras y de quién te fías, no te alucine lo anchuroso de la entrada. En esta zona se siente el huracanado viento del Mercurio, cierto elemento áureo fatal. Es el lugar donde viven los fornicarios, infelices criaturas hundidas en el vicio. Un alma perdida confesó al Dante: amor que no dispensa de amar al que es amado, hizo que me entregara vivamente al placer de que se embriagaba éste, que como ves no me abandona nunca. Dante, movido por la compasión, lloró. El maestro Samael dice: uno se queda asombrado al ver a estos perdidos cohabitar incesantemente entre los infiernos atómicos de la naturaleza. En la morada de Plutón son subyugados los amantes en su pasión. Los personajes mitológicos citados en el texto de Dante, moradores de la esfera sumergida de Mercurio, representan simbólicamente a las vivientes pasiones animalescas de tal región. En este segundo círculo o esfera de Mercurio se hallan miles de criaturas con el órgano cundartiguador desarrollado, pues las relaciones sexuales normales del animal intelectual son grises y a la larga se convierten por ley de entropía en negras. El círculo segundo o de Mercurio está gobernado por 192 leyes. En este lúgubre lugar también habitan seres de luz que, apiadados de los sufrientes, tratan de auxiliarlos renunciando a su propia felicidad. Tras un breve desmayo causado por la tristeza y la compasión de ver tanta gente conocida sufriendo, reaparece el Dante ante otro escenario, si cabe aún más triste que el anterior. Dice el Dante: me encuentro en el tercer círculo, en el de la lluvia eterna, maldita y fría y densa. Cerbero, fiera cruel y monstruosa, ladra con sus 3 fauces de perro contra los condenados que están allí sumergidos. Esta región es mucho más densa, lluviosa y grosera que las anteriores. Aquí reinan 288 leyes. Ellas amarran, estrangulando a los seres que penan sus culpas, aquellos que vivieron siempre entre orgías y festines. Aquellos que nunca pensaron en la responsabilidad y expiación de sus actos. Esta esfera corresponde al lado tenebroso de Venus, quienes trocaron el amor casto en el vicio del placer, los borrachos, los fornicarios y los glotones. Muchos equivocados sinceros involucionaron espantosamente en estas regiones abismales, gentes que alegraron con sus liras las alas fastuosas de los grandes señores. El pecado original es la fornicación. Es un pecado que nos hunde en el hipnotismo del deseo, buscando la sensación y la satisfacción en constante círculo vicioso. Al cuarto círculo o esfera sumergida del sol descienden maestro y discípulo, aproximándose a una incierta orilla en la que luchan entre sí los condenados, gritando sin parar. Virgilio explica: todos fueron de tan limitado talento en la primera vida que no supieron gastar razonablemente. Estos que no tienen cabellos que cubran su cabeza fueron clérigos, papas y cardenales,
a quienes subyugó la avaricia. En esta tenebrosa región, dice el maestro Samael, encontramos dos tipos específicos de gentes involucionantes. Quiero referirme en forma enfática a los derrochadores y a los avaros. Pródigos y avaros se transformarán en mendigos. Es urgente cooperar con la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Esta ley se manifiesta como recíproca alimentación de todos los organismos. El quinto círculo corresponde a la infradimensión del planeta Marte. Hijo, contempla las almas de los que han sido dominados por la ira. El iniciado vio las almas encenegadas en aquel pantano, completamente desnudas y de irritado semblante. Se golpeaban no solo con las manos, sino con la cabeza, con el pecho, con los pies, arrancándose la carne a pedazos con los dientes. Mientras vivieron, estuvieron siempre tristes bajo aquel aire dulce que alegra el sol. Porque la conciencia se enfrenta a sí misma bajo el implacable flagelo de las 480 leyes, mucho más grosera que las anteriores, más densa y dolorosa, llena de odio y de venganza. También en el infierno marciano se han de eliminar los estados psíquicos brujescos infraconscientes que anidan en el alma del pecador. El fuego eterno que interiormente les abrasa les comunica el color rojo. Las murallas parecían de hierro. No temas, dijo Virgilio al Dante, que nadie puede cerrarnos el paso que Dios nos ha abierto. Reanima pues tu abatido espíritu y alimenta una grata esperanza. Hay que eliminar a las 3 furias infernales que estaban rodeadas de hidras verdosas y tenían por cabellos pequeñas serpientes y cerastas que cernían sus horribles sienes. El sexto círculo, correspondiente a la esfera de Júpiter, está gobernado por 576 leyes. Mi maestro avanzó, dice el Dante, por un estrecho sendero entre los muros de la ciudad y las tumbas de los condenados, y yo seguí tras él. Aquí reina una materialidad extrema. El tiempo se vuelve lento, los minutos pesados. Aquí descubrimos esa fuerza misteriosa que da el cetro a los reyes y la mitra a los jerarcas de las diversas religiones confesionales. Pues esta región es la antítesis del aspecto jupiteriano del sistema solar, donde reina extraordinariamente el aspecto místico del alma, resultando convertida en la morada de los ateos materialistas, enemigos del eterno. Blasfemos, herejes y dogmáticos, llenos de pasiones, odios e impotencia, se torturan entre los parajes infernales, nefastos sujetos que ensombrecieron hogares, amargando la vida de sus criaturas. Júpiter generoso, dadivoso y altruista, ha de tener su contraparte bajo la epidermis de la Tierra, en la infradimensión sexta sumergida, el egoísmo, la usurería y el peculado. La séptima esfera sumergida pertenece a Saturno. La densidad reinante es de 672 leyes del absoluto. El sitio por donde hubimos de bajar, dice el Dante, era un paraje alpestre, y a causa del que allí se hallaba, todas las miradas se apartaban de él con horror. Allí se encuentra el Minotauro, a quien aplacó el maestro. Como el toro que rompe las ligaduras en el momento de recibir el golpe mortal, que huir no puede, pero salta de un lado al otro, lo mismo hizo el Minotauro.
En este océano de sangre y de fuego, de odios y de rencores, opacados entre el fatal brillo de la gama del color ultravioleta que luce por debajo del espectro solar, las almas toman conciencia del mal. El maestro Samael dice: todavía recuerdo a dos demonios muy notables a los cuales me acerqué diplomáticamente. Se pronunciaron contra el Cristo cósmico, le negaron enfáticamente, sintiéndose perversamente satisfechos de su miserable condición satánica. Sentí como si la influencia saturnina, con todas sus fuerzas definitivamente centrífugas, se propusieran en esta región desintegrar todo, reducir a polvareda cósmica personas, muebles, puertas, etc. En esta región se paga el karma de la violencia contra natura. Se halla violencia contra natura en las esferas de Lilith y Nahemad, monjas y monjes que odian el sexo, pedreristas, homosexuales y lesbianas, madres que abortan o matan a sus hijos, y fornicarios irredentos. Existen muchas clases de violencia. La violencia contra Dios al atentar contra la propia vida, en la blasfemia y en la soberbia, quien niega la existencia divina, los ateos, autosuficientes, escépticos y materialistas. Los bribones del intelecto, los comunistas fanáticos que despojan de todo vestigio espiritual a sus planteamientos intelectuales, los fraudulentos que nunca cumplen su palabra, y los fariseos pecan de violencia contra Dios. El Dante, al romper una ramita en el séptimo círculo, vio teñirse de sangre al tronco y escuchó el lamento del alma que le reclamaba. Lo que el Dante simbolizaba en la sangre es exclusivamente el color sanguinolento de la violencia sexual en el aura de los perdidos. Llegamos al silencio, al sitio donde desemboca fuera de la selva un riachuelo, cuyo rojo color aún me horripila, cual sale del Bulicame, el arroyo cuyas aguas se reparten los pecadores. Así corría aquel riachuelo por la arena. El octavo círculo dantesco pertenece a la esfera de Urano. He aquí la fiera de aguzada cola, dice el Dante, que traspasa las montañas y rompe los muros y las armas. He aquí la que corrompe al mundo entero. En esta tétrica esfera gobiernan 768 leyes que petrifican su espacio. Aquí encontró el Dante a la figura del fraudulento, cuyo rostro parecía ser de un hombre justo, y el resto de su figura era de serpiente. Ostentaba garras velludas con aspecto de detestable fiera. Se mantenía sobre el cerco de piedra que circunda la arenosa llanura, agitando su cola en el vacío y levantando el venenoso dardo de que tenía armada su extremidad, como la de un escorpión. Es indispensable comprender el aspecto del tantrismo dentro de esta esfera. Urano, como señor del agua, rige las gónadas sexuales. Uno es el tantrismo blanco, otro el negro y otro el gris. El tantrismo blanco hace ascender a la divina cobra Kundalini por la médula espinal de los ascetas. El tantrismo negro despierta la culebra en su aspecto negativo, y el tantrismo gris es el goce animal sin anhelos espirituales, que tarde o temprano se convierte en negro. Kundalini o Kundartiguador son antitéticos. Una es luz, la otra es tinieblas. La fusión integral de la Divina Madre con el Espíritu Santo solo es posible cuando el iniciado ha pasado por los procesos de la muerte psicológica.
El poeta vio por entre las rocas demonios cornudos con látigos que amenazaban a las almas rapaces. Decían que prostituís a cambio de oro y plata las cosas de Dios. Oh suma sabiduría, cuán grande es el arte que demuestras en el cielo, en la tierra y en el mundo maldito, y con cuánta equidad se reparte tu virtud. El Dante describe minuciosamente los 10 fosos que comprenden el octavo círculo, contemplando conmovido a todo género de pecadores, aduladores, almas impías, adivinos, fraudulentos, augures, religiosos que practican la simonía en busca de su propio provecho. Implacables torturas se ciñen sobre los miserables que penan sus culpas. Entre los fosos los diablos hacen escarnio, se burlan y mofan con sus garfios, desafiando al osado que asoma su cabeza entre el mar de pez. Los que en vida promovieron el escándalo y el cisma, políticos o prevaricadores que se enriquecieron a costa de un cargo público, embaucadores que engañaron a las mujeres. El Dante y su divino maestro deben esconderse entre las rocas para no ser atrapados por los sátiros iracundos. Entre foso y foso, el poeta narra sus temores. Vio padecer a aquellos que gozaron sembrando discordia, a los adoradores del becerro de oro, a los astutos, a los profanadores y a los que incurrieron en robos sacrílegos. El poeta, a quienes las serpientes nunca le agradaron, ahora al verlas trabajar en la obra divina las comprende. No es posible absolver al que no se arrepiente, como no es tampoco posible arrepentirse y querer al mismo tiempo al pecado. Porque la única puerta abierta es la del arrepentimiento. Las peticiones justas deben satisfacerse en silencio. La infalible justicia, ministra del Altísimo, castiga a los falsarios que apunta en su registro. La divina ley es justicia y misericordia. Solo la percepción objetiva de los maestros trasciende las penas pasajeras para ubicarse en el eterno espacio sublime de las almas que lograron la victoria. En el octavo círculo infernal moran desgraciadamente los falsos alquimistas, los tántricos negros, los falsificadores de metales, aquellos que cristalizaron negativamente. Ágato o Dimas es el buen ladrón, es aquel poder íntimo que desde el fondo de nuestro ser se roba el hidrógeno sexual Si-12 para nuestra propia autorrealización, en tanto que Caco roba para el mal. Entre la dura roca se esconde el misterio. Es ostensible que en tal región sumergida se inicia el proceso de osificación, cristalización, mineralización y destrucción de todo ego. Los aspectos más siniestros del cundartiguador devoran a sus víctimas. Víbora y alma se metamorfosean en constantes desgarros. Es impostergable hacerse consciente del mal. El planeta Urano tiene una órbita alrededor del Sol de 84 años. Cuando el polo negativo apunta hacia el Sol, descolla en la Tierra durante 42 años el aspecto femenino. Cuando es el polo positivo, prevalece el poder masculino durante otros 42 años. Hombre y mujer deben aprovechar estos ciclos para su propia autorrealización. Oh almas que navegáis en la barca de la vida, sabed que las ofrendas que quieren los dioses deben ser llevadas a través del canal medular.
En cambio, miles de engendros subconscientes son creados por medio de la energía sexual incontrolada. Ellos cobran vida y se nutren de las malsanas vibraciones. Volviendo la espalda a aquel desventurado valle, se inicia el descenso al 9º círculo, que comienza con el 31º canto, el cual desarrolla la descripción de 4 tétricos recintos. El 9º círculo infernal corresponde a la esfera de Neptuno, en cuyo dominio reinan 864 leyes. Dice el Dante: oí resonar una gran trompa, tan fuertemente que habría impuesto silencio a cualquier trueno. De esta manera se alcanza el centro de la tierra. Aquí se encuentra el alma con su diablo más denso, la punta de la espada más atroz. Aquí convergerán las líneas de la muerte y de la redención. El orgullo es muerto en pedazos, quedan desgarradas las almas. La penitencia busca un final, el dolor limpia el pecado. No hay futuro para el no ser. Pues el alma petrificada ya no tiene esperanza, ha aprendido la lección eterna. La ausencia de Dios y la preeminencia del pecado conducen a la senda de la perdición. Aquellos envidiosos que en vida se pronunciaron por la maledicencia, el chisme, el dinero y toda serie de pasiones, su propio peso los sepultará. No hay lugar o escapatoria posible. Allí no era ni de día ni de noche, dice el Dante, de modo que mi vista alcanzaba poco delante de mí. No hay fuga posible para las arpías que moran en los subconscientes humanos y que engañan sin cesar a los sentidos. Dice el Dante: la razón divina aguija a las almas que intentan dispersarse por la campiña, arrastrando sus fardos de dolor, apegados a sus efímeras y vanas elucubraciones. Es muy notorio el hecho de que el Dante mencionase precisamente a la lanza de Aquiles en la 9ª esfera. Es el emblema mismo del falo, donde radica el principio de toda la vida, la electricidad sexual. Quien pisotea la Santa Cruz, quien se pronuncia en contra de su sagrado magisterio, quien la subestima o desprecia, mojigatos o clérigos, son enemigos del Cristo y han de expiar su falta en el 9º círculo. Oh conciencia digna y pura, qué amargo roedor es para ti la más pequeña falta. Oh ciega pasión, oh ira desatentada, que nos aguijonea de tal modo en nuestra corta vida, y así nos sumerge en sangre hirviente. 4 recintos circunscriben al 9º círculo descrito por Dante. A él los condujo en su propia espalda un descomunal gigante, obedeciendo las órdenes del maestro. El suelo es de hielo y las almas en pena yacen semienterradas en él. En la 9ª esfera se desintegran definitivamente las criaturas involucionantes. En esta zona nepturiana sumergida se reducen a cenizas los traidores. Ay de Bruto, Casio y el Judas interior de cada viviente. Oh gentes malditas sobre todas las demás, que estáis en el sitio del que me es tan duro hablar. Más os valiera haber sido aquí convertidas en ovejas o en cabras. Queda en el alma del Dante el desgarro de la experiencia, la misericordia del dolor.
pero su camino prosigue y sólo hay una salida que debe pasar ineludiblemente por las costillas de Lucifer. Con 6 ojos lloraba Lucifer, y por las 3 barbas corrían sus lágrimas. Y cuando las alas estuvieron abiertas, agarráronse maestro con discípulo a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el hirsuto costado y las heladas costras. Se dice que llora Lucifer con 6 ojos, y este número nos invita a la reflexión. 666 es el número de la gran ramera, y sumado cada número entre sí, tenemos el resultado de 18. 1 más 8 da 9, la 9ª esfera. Lucifer es esa fuerza revolucionaria que se halla en el fondo de nuestro sistema sexual y que sabiamente manejada puede transformarnos en dioses. Lucifer es escalera para subir o para bajar. Bajar a la 9ª esfera es indispensable. Unos lo hacen en vida, por su propia voluntad, espontáneamente y para su autorrealización íntima. Y otros, la mayoría, las multitudes, lo hacen en forma inconsciente, cuando descienden en el abismo de la perdición. Los 7 pecados capitales y sus legiones se van desintegrando en las esferas correspondientes. En la primera esfera, la de la luna, penan los no bautizados. En la segunda esfera, de Mercurio, los fornicarios. En la tercera esfera, de Venus, los glotones y lujuriosos. En la cuarta, la del Sol, los avariciosos. La quinta esfera es la de Marte, en ella penan los iracundos. En la sexta, de Júpiter, por el egoísmo y por la envidia. En la séptima, de Saturno, por la violencia contra natura y por la pereza. En la octava, de Urano, por el fraude. Y en la 9ª, de Neptuno, por la traición. Después hay una puerta abierta para acceder al cielo. Dice el Dante, allá abajo, una cavidad que se aleja tanto de Lucifer, cuanta es la extensión de su tumba, una cavidad que no puede reconocerse por la vista. Mi guía y yo entramos en aquel camino oculto para volver al mundo luminoso.